aparte de artista, cantante, intérprete, soy compositor. La prioridad principal es la música. ¿A qué lo va a llevar él si él va a una presentación y nadie le va? A mí me gustaría probarle a usted y a todos los presentes que realmente sí tengo talento. Dame una cola con leche. Tú pones la cola y yo pongo la leche. Raspado granizado. Jamás vas a ser cantante. La porquería esa que compusiste es una porquería. Él es el padre biológico de mi hijo, pero a pesar de ser el padre biológico, él es mi padrastro. Él es el esposo de mi mamá. ¿Por cuánto tiempo? Ellos llevan 15 años. Lo de nosotros fue Sí, un pasatiempo sí, nada más, un sí. romance ahí nada más. Un romance, Ya estaba sí. hasta alcohólico yo. Cuando vengan a hablar de estas estupideces, de que yo estaba pasando mi crisis alcohólica y lo de nosotros fue una jugarreta, ¡es tu hijastra! ¡Es tu hijastra! Y por la cuenta era menor de edad. Para que te enteres con esa cara que tienes de descarado. Y caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El escritor ruso Máximo Gorki dijo: para triunfar en la vida, el hombre ha de tener o una gran inteligencia o un corazón de piedra. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No sabría yo si eso puede ser verdad, una gran inteligencia o un corazón de piedra, Lucas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver si se relaciona al primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, si mi hermana no me ayuda, no puedo realizar mi sueño. Cuando tú seas responsable. Buenas tardes y bienvenidos. David, tú eres el demandante. Sí, así es. Bueno, pues explícame tu demanda en contra de Daniela y dime lo que exiges para resolver el caso. Bueno, yo he venido hoy a exigirle a usted, a ver si me puede ayudar a emitir una orden judicial para que mi hermana venda el inmueble que nosotros adquirimos hace años atrás en un previo acuerdo, el cual fue mutuo, en cual el 50% me pertenecía a mí y el 50% le pertenecía a ella. Ok. Bueno, para contarle un poco más, bueno, yo soy cantante, soy profesional pues en la música, empíricamente. Y bueno, Empíricamente, o sea que no has tenido educación, lo has hecho de tu propio sí, esfuerzo. desde muy pequeño. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora mismo tengo 24 años. 24 años. Ok. Entonces, Desde muy pequeño, bueno, mi padre me regaló un piano con el cual A mala hora que te vino a regalar mi papá ese piano a ti. yo empecé a hacer melodías y empezó mi gusto por la música. o sea que componías también. Sí, soy Compones. aparte de artista, cantante, intérprete, soy compositor. Muy bien. Y también manejo un poco la parte de la producción musical. Bueno, aparte de todo eso, bueno, con mis amigos desde los 14 años, yo los invitaba a mi casa, mi papá me alcahueteaba todos estos planes, me ayudaba y yo me ponía en el computador a grabar canciones, a escribir con mis amigos, así no fueran de la mejor calidad. Bueno, con el pasar de los años, empecé, bueno, no soy lo mismo artísticamente que fui en Es ese lo momento. mismo. Bueno, has no vas crecido, ¿no? avanzando. Me imagino que Claro, has han pasado- madurado Doctora, algo. no ha Han pasado avanzado muchos nada. De años. 14 a Sigue los siendo lo 24, mismo. 10 años. Espérate, Daniela, deja que le exprese su demanda y luego tú respondes. Bueno, nosotros somos colombianos. Nosotros vivimos una situación bastante dura cuando estábamos en Colombia, ya que mi papá pertenecía a las Fuerzas Armadas colombianas. Y usted conoce claramente que esa situación en los años anteriores en Colombia era un poco difícil, caliente, con todo lo de la guerrilla, el narcotráfico, etcétera. Ajá. Pero bueno, gracias a Dios, bueno, fue difícil para nosotros partir. Nosotros pedimos asilo político acá en los Estados Unidos. Gracias a Dios todo salió bien. Y bueno, llegamos aquí, fue una experiencia dura. Bueno, posteriormente a esto,
es algo que no quiero contar, pero tengo que hacer referencia a ello porque mi hermana, o sea, yo considero que ella debe aceptar cosas de mí y debe también entender ciertas situaciones que La música están no la voy a ocurriendo. aceptar en ti, eso Espera es un un hecho, momento, no la espérate voy a un aceptar. momento. Doctora, un día yo estaba realizando un tour promocional y en el 24 de junio, lo recuerdo como si hubiese sido ayer, me encontraba en una discoteca realizando un show promocional y mi padre, bueno, yo recibí una llamada, contesté y me dieron la triste noticia que mis padres habían tenido un grave accidente, que había un señor conductor, o sea, un señor que tenía su vehículo que estaba como en estado de embriaguez o drogado, volcó con ellos. Entonces, bueno, este señor se hizo justicia, está en la cárcel, él tuvo que pagarnos a nosotros. ¿Pero tus padres fallecieron en el Sí, accidente? mi padre, que ni siquiera pudimos verlo, él quedó irreconocible. Nuestra madre, nosotros teníamos la esperanza de que se recuperara, de que todo estuviese mejor, pero del estado de coma nunca se pudo recuperar. Es algo difícil, pero bueno, ¿Hace cuánto de esto? hace 6 años que nuestros padres Fallecieron en ese fallecieron. accidente. A nosotros nos dieron el señor indemnización. nos indemnizó. Él nos dio a nosotros una suma de... $250,000. Ok. Exacto. Y entonces ustedes compran ese inmueble. Con sí, $200,000 y $50,000 los dividimos entre los dos, $25,000 y $25,000 para Cada el uno. sustento en esos. Ok, y Por el mutuo inmueble acuerdo. entonces está a nombre de ambos. Sí. 50 y Y tú lo que 50. quieres es vender el inmueble, ¿para qué? Bueno, el objetivo, yo creo profundamente en mi talento. Mi padre siempre me dijo que él me apoyaba en la música, siempre yo le respondiera Eso era a él. puro cuento de mi papá. Eso no es eso cuento era de mi puro papá. cuento de Mi él. papá, Sí, claro que sí. mira, doctora, yo lo traigo en las venas. Yo Él el te talento puso una lo traigo, condición. espera un Él te momento, yo puso el una talento condición a ti. lo traigo en las venas. Ajá. Yo me he dado cuenta, la gente siempre se da cuenta, lugar donde yo canto, lugar donde yo llego, que yo tengo el talento. Mi papá No llena creía los en mí. lugares, doctora, Y mi ya no- papá él no llena siempre los me apoyó en la lugares. música. Mi Él papá no- siempre me apoyó en la música. ¿Qué quieres hacer con la venta del inmueble? Bueno, yo actualmente, para poder sobresalir en este medio artístico, yo necesito invertir, yo necesito pagar un manager, yo necesito pagar... Gastártelo No, espera, ya. yo necesito, Eso es lo yo único necesito que tú terminar vas de a hacer, montar mi gastar- estudio. Niño, ¿cuánto dinero te hace falta? Es una suma bastante alta porque... Pero ¿cuánto? Bueno, realmente no tengo una suma escrita, pero estoy seguro que con el dinero de la vivienda... ¿Cuánto vas a sacarle a la casa? La casa está evaluada actualmente En en $180,000. 180,000. Ha O sea, perdido menos de lo que 11,000. la compraron. Sí. La compraron por 200, ya están perdiendo 20. Sí, doctora, Entonces tú y- quieres venderla por $180,000 y dividirse a la mitad las ganancias Sí, pero mi para hermana tú no despifarrártelo quiere, el en problema- esto de la Despilfarrar la plata y música. eso es lo que yo le estoy diciendo a espera él. un momento, el problema es que mi hermana tienes no que quiere. continuar tus yo creo, estudios. o sea, No. que si nos vamos... ¿Y los $25,000 dónde están? Se los gastó en 2 meses, doctora Polo, se los gastó en 2 meses. pero no me se lo los gasté, gastó me lo en gasté en alcohol, producciones, se los en gastó videos, no. en equipos, pero aún no he completado. O sea, No, en vez ya de- he tenido cierto éxito hasta el punto que he llegado, pero para el sueño que yo tengo, para donde yo quiero llegar, me falta mucho. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta tú respondes a la demanda. ¿Ok? No se vayan, regresamos enseguida. A mí me gustaría probarle a usted y a todos los presentes que realmente sí tengo talento. Dame una cola con leche. Tú pones la cola y yo pongo la leche. Raspado granizado, el Tienes pollution tiempo en para- los oídos es tan grande de lo que oímos todos los días que añadir el raspadito tuyo sería una total desgracia. Él tiene... Caso cerrado.